Hola, soy Agapito Maestre para Res Hispánica. Mi amigo Guille, la voz de Guille, que está por este canal por todas partes, me pide que hable mínimamente de un libro que sacó Jorge Casemiro Roger, Razón en Vena, hace 2 años aproximadamente. Lo presentamos una semana antes de que nos encerraran por la pandemia del COVID. Cuando lo presentamos hubo 4 personajes importantes en esa presentación: Gabriel Albiaz, José Luis García, Dieter Brandau y el propio Jorge Casemiro, y yo que dije algunas palabritas. Ese vídeo, un vídeo de síntesis, se lo vamos a ofrecer a ustedes aquí en Res Hispánica, pero previamente yo lo único que he hecho es buscar el libro en mi biblioteca para llevárselo a Guillermo Domínguez, la voz de Guille, y que les cuente algo que lo hará mejor que yo. Guillermo Domínguez, la voz de Guille para Res Hispánica. Pues recojo ya el guante que me lanza Agapito Maestre y vengo a hablaros de Razón en Vena, el libro de su discípulo Jorge Casemiro, gran filósofo, un libro, Razón en Vena, conversaciones con Agapito Maestre, que fue presentado a principios del mes de marzo de 2020, justo antes de la pandemia del coronavirus, en un acto en el que estuvieron también el propio Agapito Maestre, Jorge Casemiro, Gabriel Albiaz, nuestro querido cineasta José Luis García y, por supuesto, Dieter Brandau. Un libro que, bueno, habla de la ilusión realista, como describía el propio Dieter en ese acto de presentación. Un libro que es mesilla de noche, libro de cabecera obligado, como decía José Luis García. Un libro que, como podemos leer en la contraportada, pues es también... habla de la nación española como hecho y como proyecto, como historia política, y un libro, la introducción in medias res, a cargo del propio Jorge Casemiro, que quiero rescatar un fragmento hablando de Agapito Maestre, que la vida, como aprendió de Ortega, no tolera que se la suplante. Por eso respiran, ríen y sangran los libros de Agapito Maestre desde el pórtico mismo, porque los libros de Agapito no se abren, se descorchan y embriagan. Latidos culturales, el fracaso de un cristiano, viaje a los ínferos, leer por libre, cuerpo y nervio del hombre y de sus días. No, 30 años de brega no han amasado a este demócrata radical, a este miliciano de la inteligencia española, al revés. Por eso, otro colega suyo sin pelos en la punta de la espada, el polígrafo anarquista y cristiano viejo Carlos Díaz, festejaba el ágape de esa escritura amena y vehementísima de Agapito, de quien dice que sectario, en su visceral antisectarismo, ama incluso lo que le duele. Agapito Maestre es el arquetipo de carne hecha cultura, y Guillermo Domínguez da fe de ello. Guillermo Domínguez, la voz de Guille, para Res Hispánica. Son superiores en la industria del acero, entonces tendremos que compararnos con ellos en eso. Pero tratar los productos intelectuales de España como una cosa menor de la cultura europea, por Dios, eso es entregarse al enemigo. En este libro hay 2 personas que deciden no rendirse, ni sacar bandera blanca, ni pactar una rendición, a pesar de que sean conscientes de que están en el álamo y de que puede terminar como David Crockett. Pero ninguno de los dos está muy trabajado. No solo es una pregunta y una respuesta, sino que está primero muy pensada la pregunta y luego muy pensada la respuesta, pero luego se ha corregido sobre esa pregunta y sobre esa respuesta. Se ha añadido y se ha quitado, es decir, que se ha reconstruido. No es solo ese libro típico que se hace con un magnetófono en donde uno pregunta y el otro contesta, no. Una vez que se ha hecho ese trabajo... Un ámbito de diálogo. Y que, a diferencia de lo que sucede con usos posteriores, en el caso de la obra platónica, es realmente diálogo, no es simplemente una contraposición de tesis y antítesis que se resolvió. ¿No? Pero pues un día pues, se propuso hacer el trabajo. Y entonces el resultado está aquí. Y además ha hecho los dos, es que habéis dicho cosas muy importantes de cómo se consigue, ¿no?, ese más difícil todavía, que es la esencia de la filosofía de Agapito, que es el arte de la simplicidad, ¿no? Y el
trabajo que hay detrás, ¿no? Podría decir tantas cosas de este libro. Yo quisiera empezar, y había pensado empezar con dos mensajes que recibí de dos amigos que les decía, oye, mira, he hecho este libro, voy a presentarlo y tal, dos amigos que Los somos trabajadores, no somos vagos, como los políticos que nos gobiernan. O sea, todos hemos demostrado que hemos hecho un esfuerzo, ¿no? Entonces, estos dos libros, el de Fernando y el de Jorge, que es el que presentamos hoy, son libros muy, muy trabajados. O sea, es alta literatura, lo digo con toda la sinceridad, es alta literatura. Cuando digo alta literatura, a mí me enseñó un profesor que era muy borrachín, pero era un extraordinario poeta, un hermano de un filósofo que vivió trasterrado, decía él, en el exilio de toda su vida. Entonces, hay un filósofo, Husserl, que hacía una cosa llamada la epogeo, bueno, los filósofos lo sabéis muy bien, que era ponerse entre paréntesis. Entonces, voy a intentar ponerme en epogeo, o sea, como si yo no tuviera que ver nada con esto que me ha dado Jorge, ni quién es Jorge, ni quién es Agapito. Entonces, me viene el autor, oye, a mí era interesante, y eso es interesante. ¿Y qué dirá este fulano después? O sea, no sabía lo que venía.